Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes del Colegio San Nicolás. Darles la bienvenida y un saludo cordial a cada uno de ustedes. Pues bien, vamos a empezar una actividad más en el área de educación para el trabajo. Empecemos recordando nuestra experiencia de aprendizaje. Pues bien, nuestra experiencia de aprendizaje es elaboramos medios de comunicación creativos para promover el uso de elementos de protección personal en las elecciones. Muy bien, como ustedes recordarán, estamos hablando sobre los elementos de protección personal, ¿cierto? Pues bien, acá tenemos, una vez recordando, nuestra experiencia de aprendizaje es para las 3 semanas, ¿verdad? Entonces, la actividad 1 ya la realicemos la semana pasada, que trata sobre formulamos el desafío y recogemos información aplicando la metodología Design Thinking, ¿no es cierto? Actividad 2, definimos el problema e ideamos la solución aplicando la metodología Design Thinking. Muy bien, esta metodología, ¿no es cierto?, vamos a desarrollar, como ustedes pueden ver, en las 3 actividades. ¿De acuerdo? En la actividad 1 ya desarrollamos lo que es la fase empatizar, donde consiste en que nosotros hemos recogido, ¿no es cierto?, hemos recogido información, ¿no? Y esa información se ha recogido a través de una entrevista. Pues bien, en la fase 2, en la actividad 2, perdón, y fase 2 también de la metodología, vamos a utilizar la fase definir, ¿ya? Y también vamos a hablar sobre la fase idear, ¿de acuerdo?, de la metodología Design Thinking. Muy bien, entonces acá tenemos también la actividad para la semana 3, ¿no? Muy bien, vamos a ver nuestro propósito. Precisamos el problema que tiene los ciudadanos, o sea, el entrevistado, en este caso nuestros familiares, generando alternativas de solución y escogiendo una de ellas. Muy bien, es lo más importante, ¿no es cierto? Vamos a ver, a precisar cuál es el problema que tienen nuestros ciudadanos, ¿no es cierto? Pero también nosotros vamos a brindar alguna alternativa de solución, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a ver acá, bueno, este es el tema, ¿no es cierto?, que estamos tratando. Bueno, en la actividad anterior hemos formulado un desafío, ¿no es cierto? Eso ustedes se acuerdan perfectamente. En esta actividad vamos a definir lo que es el problema, ¿ya? El problema, y vamos a generar ideas, ¿cierto? Por eso está para definir e idear, ¿no es cierto? Ideas que sean creativas, ¿no es cierto?, pero también con alternativas de solución. Muy bien, vamos a desarrollar ya la fase definir, ¿no es cierto?, lo que les estaba comentando, ¿ya? Bien, ahora vamos, toda esa información vamos a ponerlo, a organizarlo, ¿no es cierto?, mediante una técnica llamada mapa de empatía, ¿ya? Ahora, ¿qué información? Es información sintetizada, toda información que hemos podido recoger de la entrevista, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste? Consiste en 4 preguntas. ¿Qué dicen? ¿Ya? ¿Qué piensan? ¿Y qué hacen? Y también la otra pregunta, ¿qué sienten? ¿Ya? Entonces tenemos qué hacen, qué piensan, qué dicen, qué piensan, qué hacen y qué sienten, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para saber nosotros cómo lo podemos organizar esa información que hemos recolectado en nuestra entrevista, ¿ya? A ver, ¿qué dicen? Aquí pegarás las frases que te llamaron la atención cuando revisaste los apuntes, por lo menos 5 citas, o sea, 5 respuestas de cada pregunta, ¿no es cierto? Vamos a sacar, ¿no es cierto?, alguna frase que nos llamó la atención. Ejemplo, ¿no? En mi entrevista, de repente yo en una pregunta me he dado cuenta que es necesario usar los elementos, ellos me contestan, ¿no? Es necesario usar los elementos de protección personal, dicen, ¿no? De protección personal para ir a las elecciones. Es necesario, eso lo apunto. En otra pregunta, de repente,
me va a decir, es necesario conservar, ¿no?, el distanciamiento social en estas elecciones, ¿no? Eso es lo que dicen, ¿no?, según las respuestas. Es necesario, puede ser de repente por ahí en otra pregunta, ¿no? Es necesario conocer las recomendaciones sanitarias que nos brinda, por ejemplo, la entidad de la OMPE, ¿no? Entonces debemos conocer, de repente, eso lo puedo yo ver de repente en las respuestas, ¿no? Ahora vamos a pasar acá. ¿Qué piensan? ¿No? ¿Qué piensan? De repente ellos piensan, ¿no? En el momento de la entrevista ellos pensaron que esas preguntas eran muy importantes, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? En ese momento pensaron, vieron que es muy importante estas preguntas, ¿no?, que estábamos haciendo. Y eso lo vamos a escribir o de repente pegar, de repente en el cuadrito que ustedes vayan a organizar. De repente, ¿qué más piensan? A ver, ese momento de repente se quedaron medio pensativos, como podríamos decir, ¿no? Pensando, se quedaron cuando se lo hacía las preguntas, de repente se les pareció un poco difíciles, ¿no? Se quedaron pensando cuando les hacíamos las preguntas un poco difíciles, ¿no? Es lo que pasaba en ese momento en la entrevista. Ahora, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en ese momento? Mientras se lo entrevistaba, ellos de repente me daban ideas sobre qué debían hacer, ¿no?, en las recomendaciones sobre elementos de protección personal, ¿no? ¿Ya? Aportaban más ideas ellos en ese momento, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más pueden hacer ellos? ¿Qué hacen en ese momento? Mientras los entrevistaban, de repente ellos seguían con sus quehaceres, ¿no es cierto?, haciendo sus cosas por ahí. Eso vamos escribiendo acá, ¿ya? Y ustedes van a ir poniendo más cosas. A ver, ¿qué sienten en ese momento? ¿Qué sintieron? ¿No? En la entrevista de repente ese rato fue una alegría, ¿no?, una risa por ahí mientras se hacía la entrevista. Otros de repente por ahí sentían vergüenza, ¿no?, como que no querían contestar las preguntas, ¿no es cierto? O de repente sintieron por ahí como que un poco indiferentes, ¿no? No querer contestar de repente la pregunta, etc. ¿No? En eso consiste esta técnica del mapa de empatía. ¿Ya? Entonces de esa manera yo voy sacando toda esa información de los resultados de nuestra entrevista y lo voy organizando. Una vez que organizamos, ¿ya?, hay que sintetizar, ¿no es cierto?, la información. Ahora, ¿cómo lo sintetizamos? A través del punto de vista, ¿no? A través del punto de vista. Vamos a redactar el punto de vista. Punto de vista, POV, son las siglas pero en inglés, ¿no? Punto de vista. Bien, para crear un punto de vista único habría que completar la siguiente frase. Usuario, usuaria, necesita o necesidad, ¿no es cierto? Hay que identificar la necesidad y el insight, ¿no es cierto? El insight, ¿ya? Entonces, vamos, que el insight es o revelación, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto, ya? Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo. Acá vemos el ejemplo: si nuestro desafío estuviese relacionado con un grupo de estudiantes empeñosos, podríamos desarrollar el punto de vista. A ver, vemos acá a nuestro usuario, que son los jóvenes estudiantes, ¿no es cierto? Necesitan, ¿ya? Necesitan, ¿cuál es su necesidad? Sentarse cómodamente cuando estudian. Es su necesidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la revelación, ¿no? El insight. Permanecen estudiando más de 8 horas diarias. Es la revelación, tenemos la necesidad, ¿cierto? Pero si este cuadrito lo queremos llevar a nuestro punto de vista, a nuestro problema que acabamos de identificar, ¿no es cierto? Que acabamos de identificar. Entonces, o con el que estamos trabajando de repente acá, ¿cuál sería nuestro usuario? Según nuestro tema que estamos trabajando. ¿Ah? El usuario viene a ser a quienes hemos aplicado la entrevista, ¿no es cierto? ¿Ah? Viene a ser mi familia y mi comunidad.
¿no es cierto? Mi familia y comunidad. Necesitan, ¿no es cierto? ¿Qué necesitan ellos ahorita? Según lo que estamos tratando. ¿Qué necesitan? Necesitan informarse sobre los elementos de protección personal en las elecciones 2021. Esa es la necesidad, ¿cierto? ¿Por qué? Gran pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la revelación? Porque deben cuidarse de la pandemia, ¿cierto? Del COVID-19. Ahí está. Ya está redactado mi cuadro, ¿cierto? Muy bien. Ahora van ustedes a redactar su punto de vista utilizando este cuadro, ¿no es cierto? Van a utilizar este ejemplo, ¿no? Y yo también ya les puse el ejemplo, ahora ustedes van a redactar, ¿no es cierto? Van a redactar ese punto, van a redactar la definición del punto de vista, ¿no es cierto? Guíense de este ejemplo. Muy bien, ahora vamos a continuar y vamos a ver acá también un ejemplo que vamos a utilizar una técnica de cómo podríamos, ¿ya? ¿Cómo podríamos? Acá, la técnica, ¿cómo podríamos? Vemos acá dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos. El cual, a ver, vamos a acá, pregunta inicial general. No, ¿cómo podríamos? Viene la pregunta, ¿no es cierto? General. Hacer, identificamos nuestro usuario, que los jóvenes se sientan, la necesidad o problema, ¿no? Se sientan cómodamente cuando estudian y puedan permanecer estudiando más de 8 horas, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer que los jóvenes se sientan cómodamente cuando estudian? Y ya identificamos el usuario, usuaria y la necesidad, ¿no es cierto? O el problema. Otro ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que la comunidad cuide los parques y jardines? Usuario, comunidad. La necesidad o problema, cuide los parques y jardines, ¿no? Entonces nosotros vamos a poner acá el problema también que nosotros acabamos de identificar, ¿verdad? Utilizando esto de acá. ¿Cómo podríamos hacer? Ya veíamos anteriormente quién es el usuario, mi familia y mi comunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer que mi familia y mi comunidad, cuál sería la necesidad o el problema? ¿Ah? La necesidad o el problema es cómo haríamos que mi familia, que mi familia y mi comunidad se informe, ¿no? Se informe sobre los elementos que ellos necesitan informarse, sobre los elementos de protección personal en las elecciones 2021. Ya está redactado, ¿no es cierto? Esta parte de acá, ¿cierto? Con la técnica, ¿cómo podríamos? Muy bien. Ahora que tenemos ya organizado, ¿no es cierto?, esta necesidad, este problema identificado, ya vamos a desarrollar la fase idear. Estamos en la siguiente fase, lo que es la fase idear. ¿De acuerdo? Muy bien, esta fase idear vamos a sacar, ¿no es cierto?, de acuerdo de una técnica también, ¿no es cierto? En esta siguiente acción ingresamos a la fase de ideación, ¿no? Lo dice. Es la tercera fase de la metodología Design Thinking, ¿cierto? Es la tercera, la primera empatizar, la segunda es definir y tenemos la tercera idear, ¿ya? Entonces, acá vamos a utilizar esta idear, les decía, a través de una técnica, la lluvia de ideas, o también conocida como la brainstorming, ¿ya? Sirve para generar gran número de ideas, ¿ya? Es la actividad clave en la generación del grueso de ideas sobre lo que se trabajará durante el proceso. Para ponerla en práctica debes previamente haber formulado la pregunta ¿cómo podríamos? Esto es muy importante, ¿ya? A ver, ¿de dónde vamos a sacar esas ideas? Vamos a apoyarnos de nuestra familia, ¿de acuerdo? En casa, ¿ya?
Y vamos a utilizarlo, pues, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos? ¿No? Y vamos a hacer el siguiente cuadro, ¿ya? Vamos a aplicar acá la técnica, la lluvia de ideas, ¿no es cierto? Utilizando la pregunta, ¿cómo podríamos? Acá nosotros vamos a escribir, ¿no? La pregunta, ¿cómo podríamos? ¿No? Y estas ideas vamos a preguntar a nuestros familiares, ¿no? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, hacer que mi familia y comunidad se informe sobre los elementos de protección personal? ¿Cómo podríamos hacer que ellos se informen? Eso yo puedo preguntar, ¿no? A mamá, papá, o a un hermano, no sé, de repente a un familiar que se encuentra en casa, ¿no? Entonces lo preguntamos, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer que mi familia y comunidad se informen? ¿Cómo pueden informarse? ¿No? Acá uno por ahí me puede decir de repente, a ver, una idea, realizando volantes para que ellos conozcan sobre los elementos de protección personal, ¿no? Volantes, ¿no? Otro por ahí puede decir, haz un video, ¿no? Donde tú informas cómo se usan los elementos, ¿no? De protección personal para las elecciones. Otro por ahí me dice de repente, hace unas historietas, ¿no? Historietas donde se va a informar sobre los elementos de protección personal en las elecciones, ¿no? Otro por ahí dice de repente, hace pancartas. Otro por ahí va a decir, hace papelote, ¿no? Indicando todo, dando información sobre la protección. Otro va a decir de repente, hace un tríptico, ¿no? Para que puedas dar a conocer, ¿no? Sobre la protección personal. Bueno, etcétera. Y podemos sacar muchísimas ideas, ¿de acuerdo? Entonces, estas ideas que estás sacando de tus familiares, ¿no es cierto? Por eso es que se llama técnica lluvia de ideas, ¿ya? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? A estas siguientes recomendaciones, ¿no? Escribir una sola idea por tarjeta, ¿cierto? Generar la mayor cantidad de ideas, construir sobre las ideas de los demás, ¿no es cierto? Buscar ideas locas o extremas, como dice de repente el momento surgió alguna idea que nosotros lo podemos implementar, ¿no es cierto? No desviarse del tema, ojo, del tema que estamos tratando, ¿no es cierto? Sobre protección, ¿no es cierto? Personal para las elecciones, ¿no es cierto? En estas elecciones, los elementos de protección personal. No dibujar la idea es opcional, puedes dibujar de repente esa idea, graficarlo. No juzgar negativamente, ¿no? Toda idea es bienvenido, no podemos decir, oh, tu idea está mal, o de repente no es así, no. Sino que tratar de no salirnos del tema y entonces en base a eso recibir todas las ideas son bienvenidas. Entonces nosotros ya lo vamos a escoger de repente cuál es la mejor idea y poder trabajarlo, ¿ya? Una vez que tenemos la idea, ¿no es cierto? La idea, lo vamos a trabajar en este cuadro, ¿no? Las ideas, mínimo unas 4 ideas que yo pude sacar, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las ideas que les dije? ¿No? Realizar volantes, ¿no? Esas son las ideas, ¿no es cierto? Para donde informar sobre la protección personal, ¿no es cierto? De los elementos de protección personal. Otra idea que les comenté fue de repente realizar el video. Otra idea que fue una historieta. Otra idea, de repente, pancartas o trípticos, etc. ¿Ya? Entonces van a trabajarlo en este cuadro, ¿no? Como mínimo sus 4 ideas, ¿ya? Una vez que tengo yo la idea, ya hay que darle una puntuación. Es original, ya eso lo van a hacer ustedes solos, obviamente. Es original. A ver, ¿cuál fue la primera idea? Sobre sobre historietas, ¿verdad? ¿Es original? Sí, me dice, puedo darle un puntaje de 0 a 5. Pues sí, yo lo considero que sí es original y muy pocos hacen historietas para dar a conocer sobre los elementos de protección, ¿no? Entonces lo pongo 5. La otra idea que fue un video. ¿Es original? Es original, pero ya podemos encontrar muchísimos videos por ahí en las redes sociales. Entonces yo lo considero que puede ser un 4, ¿no?
la otra idea, la tercera idea, una historieta, ¿verdad? Una historieta. Una historieta de repente donde también no les decía que puede ser para informar, ¿no es cierto?, sobre los elementos de protección personal. ¿Es original? Pues lo puedo considerar que es original, 5 puntos. Y lo otro de repente una pancarta, pues de repente no es tan original, es muy común, de repente lo puedo considerar un 2 por ahora. Ahora, brinda solución al problema encontrado, de 0 a 5 también. Brinda solución acá el volante. ¿Brindará información, solución? Claro que sí, yo puedo brindar esto. ¿Ya? Pero, ¿cuánto lo puedo poner? Pero yo lo voy a poner un 4. El otro de repente brinda solución. ¿Qué es acá? El video. Sí, 5. La otra idea es la historieta. ¿Cuánto lo pongo? 5. Por acá, la otra idea era la pancarta. ¿Brinda solución? Sí, pero voy a poner un 3. ¿Es fuera de lo común? Ah, muy importante. No, el primero es un volante. ¿Es fuera de común? No, ¿verdad? Volantes todo el mundo utiliza. Mayoría, ¿no? En mayoría de veces se utiliza volantes de repente. Puede 2 o de repente 3. Ustedes ya lo dan esa calificación. El video es fuera de lo común. Puede ser, ¿no es cierto? 3. Acá la historieta. Esto sí yo lo puedo considerar fuera de lo común. No he visto historieta de repente hasta ahora. Lo puedo dar ya un 4, ¿no? O 5 de repente. Las pancartas, ¿es fuera de lo común? No, ¿verdad? Puedo poner un 2. ¿Es económica? ¿Cuáles son económicas? Entonces, así voy a ir llenando yo esta puntuación. ¿Ya? ¿Es fácil de implementar? ¿Es fácil de implementar esto? Lo voy a poner su puntaje. Una vez que tenemos el puntaje, ya vamos a suponer acá un volante, o el volante, o de repente una historieta, por decir. No, vamos a suponer que la historieta llegó a ver, acá tenemos 14 por acá. Vamos a poner que llegó a 20, ¿no? Un 20 de repente. Y es el mayor puntaje. Entonces esta es mi idea ganadora. Ahora redacto yo mi idea ganadora, ¿no? Redacto mi idea ganadora, que sería, ¿no es cierto?, acá la tercera idea, que fue sobre una historieta, ¿verdad? Entonces por acá pues pongo yo elaborar, ¿no es cierto?, una historieta donde se dará información sobre los elementos de protección de bio personal, ¿no es cierto? Protección personal, ¿no es cierto?, en las elecciones 2021. Entonces yo ya estoy redactando la idea ganadora, ¿ya? Entonces es lo que ustedes van a trabajar. Muy bien, entonces ya llegamos a la parte final. Acá esto es ya la parte de la autoevaluación. Sabemos que la competencia es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, ¿no? La competencia del área. El criterio, cree una propuesta de valor continuando con la definición del problema, ¿no?, a partir de sintetizar la información obtenida, y trabajé cooperativamente para generar ideas de cómo brindar información a través de medios de comunicación. ¿Cuáles son esos medios? Lo que acabamos de hacer en el cuadro anterior, ¿no? Estamos sacando de repente un afiche, un tríptico, una historieta, etc. ¿No? ¿Lo logré? Ustedes se van a evaluar. ¿Lo lograron? ¿Estoy en proceso de lograrlo? Quizás no. Una X. ¿Qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Puedo escribir yo qué es lo que podría hacer. Bien, jóvenes, hemos llegado a la parte final. Nos vemos en la siguiente actividad.